transformando nuestros corazones, que Él sea corrigiendo nuestra manera de pensar, que Él sea conformándonos más y más a la estatura del varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra preciosa. Toda la Escritura, Señor, todo lo que nos has dejado dice ella. Dices tú, Señor, que es inspirada por ti y que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros, Señor, a fin de que los pastores, a fin de que la iglesia, a fin de que los ancianos, a fin de que las diaconisas, los diáconos, todo el cuerpo de Cristo sea instruido para toda buena obra. Es decir, en ella, Señor, tú nos capacitas y nos entrenas para movernos, para movilizarnos, para que trabajemos en toda buena obra. Gracias, Señor, te damos. Porque si no fuera por ella, estuviéramos, Señor, deprimidos, desanimados, apaciguados, inquietos, ansiosos. Solamente tu palabra calma los oídos de nuestro corazón. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, queridos hermanos, estaremos culminando por la misericordia de Dios nuestra última prédica o nuestro último mensaje en esta fascinante y tan edificante carta a los Corintios. El día de hoy vamos a predicar nuestro sermón número 16 en Corintio. Tenemos la bendición de terminarla. Hay algunas personas que han podido cumplir con la transcripción. No voy a preguntar cuántos transcribieron la carta, pero para los que lo hicimos, podemos testificar de que fue una gran bendición hacerlo. Así que creo que por ahí alguien me falta de recibir premio, la hermana Julieta por allí. Así que vamos a dar los premios al final. Yo también la he transcrito totalmente. No sé si alguien más se la pudo transcribir. No, nadie más. Bueno, les animo a que hagan esta práctica de transcribir la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la leemos más veces así. La leemos cuando la vamos a poner aquí en nuestra cabecita y a lo que le escribimos nuevamente la leemos. Y estamos allí en el texto un buen tiempo. Así que háganlo poco a poco. Pueden hacer día a día pues algunos versículos y van a ver que no se hace pesado. Si usted hubiera sido miembro de la iglesia en Corinto, a ver, vamos a ponernos un poquito en el lugar de esos hermanos. ¿Cuánto tiempo cree usted que hubiera permanecido allí enterándose de todos los problemas que ellos tenían? A ver, si nosotros hubiéramos asistido a esa iglesia y nosotros nos hubiéramos enterado de todos los problemas que habían en esa iglesia, ¿cuánto tiempo ustedes creen que hubiéramos permanecido allí o hubiéramos tomado la decisión de estar ahí? Cuando hablamos de la iglesia de Corinto, estamos tratando de una iglesia que estaba llena de muchas cosas terribles. Divisiones internas, entre ellos mismos estaban enemistados, no había ninguna disciplina en la iglesia, demandas entre los hermanos en los tribunales, los unos a los otros, se acusaban en los tribunales de estafas, había inmoralidad sexual, habían problemas en el matrimonio, mal uso de la libertad cristiana. Cada uno pensaba que porque tenía libertad en el Señor podía hacer muchas cosas que incluso podrían ofender a sus hermanos.
Todavía había idolatría, había mal uso de los dones espirituales. Pablo está siempre corrigiendo, diciéndoles, oigan, estas cosas tienen que hacerlas de esta forma para edificación de la iglesia, no para que ustedes se jacten de que tienen dones o que son quizá más poderosos que otros. Rechazaban la doctrina de la resurrección de los muertos y Pablo les dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Finalmente, en este capítulo 16, el apóstol Pablo, teniendo todos los argumentos para decirle a los hermanos fieles que le informaron sobre estas cosas, porque nosotros habíamos leído que Pablo escribe sobre todos estos temas porque hermanos fieles se habían comunicado con él, porque Pablo había sido el fundador de esa iglesia. ¿Se acuerdan en el capítulo 3? Que él fue el fundador y el arquitecto, que Dios tuvo a bien ponerlo a Pablo como fundador de esa iglesia. Él puso las bases, uno sembró, el otro regó, es decir, otro vino después y Dios es el que da el crecimiento. Entonces estos hermanos le informaron sobre estas cosas, eran creyentes genuinos. Y Pablo, a pesar de tener todos los argumentos para decirles, ¿saben qué, hermanos? Esa iglesia ya no tiene solución, así que mejor váyase de ahí. Pablo, teniendo todos los argumentos para decirle eso, que a la final pongan una nueva congregación con un mejor pastor. ¿Sabe qué? Váyanse de ahí, pongan una nueva congregación, escojan otro pastor, alguien de buen testimonio que les predique la palabra. Sin embargo, no lo hace así. Hubiera sido fácil decirle a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Salgan de ahí. Pero no hace eso. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué Pablo no resuelve el problema diciéndole, ¿saben qué, hermanos? Mejor abandonen esa iglesia. ¿Cuál sería la razón de su esperanza a que esta iglesia mejore? Y queridos hermanos, pueden ser varias las razones por las cuales la gente opta el día de hoy por cambiarse de iglesia. Hay muchas razones. Y yo he pensado, no investigué, simplemente pensé a lo largo de mi carrera cristiana y he visto hermanos que se han ido de la iglesia y los he escuchado y me dicen, Mario, yo me voy de la iglesia por estas razones. Y haciendo un cúmulo de recuerdos he escrito 10 razones. Y no sé si ustedes me dan la razón. Número 1, no nos llenan las predicaciones. ¿Cuántos han escuchado esa frase? No, me voy de la iglesia porque las predicaciones no me llenan. 2, hay mucha gente hipócrita allí. Ya les digo, no las investigué, las pensé de lo que he escuchado. 3, no se hace buen uso del dinero que damos. 4, el pastor es muy anticuado y no le gustan los cambios. Por eso mejor nos vamos a otra iglesia. 5, los cantos son demasiado viejos y no nos dejan aplaudir. Muchas veces escuché ese argumento. Muchas veces lo escuché. 6, hay algunos hermanos que no nos caen bien y mejor es evitar. Así que mejor yo corto por lo sano y me voy. 7, hace mucho calor en esa iglesia y las bancas no son tan cómodas que digamos, mejor buscar algo más confortable. Una iglesia que tenga aire acondicionado, que tenga unas banquitas, unas sillas bien reforzadas, bien acolchonadas. 8, no hay programas especiales para nuestros hijos. No hay nada en esa iglesia. 9, se ha vuelto un sector bastante peligroso. De hecho, hace algún tiempo atrás robaron a un hermano que sacó el celular después de un estudio bíblico. Y 10, siempre el pastor está exigiendo que se dé el diezmo.
No sé si han escuchado también eso. Siempre el pastor está exigiendo que se dé el diezmo. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos visto tentados a abandonar una iglesia donde las cosas que suceden allí no nos cuadran o no se dan como nosotros esperamos que sea la iglesia? ¿Cuántas veces cuando algo no se da como queremos, nos vemos en esa tentación de abandonar la iglesia, de irnos de la iglesia? Pero esa no es la palabra que Pablo le da a esta congregación que tenía innumerables problemas y problemas bien graves. Ustedes los han escuchado, los hemos estudiado todos, capítulo por capítulo. Aunque no lo crea, hay mucha gente cristiana que como mínimo, no son todos hermanos, pero hay mucha gente cristiana que como mínimo ha sido miembro de más de 3 iglesias. Han sido miembros de la iglesia Galilea, de la iglesia Berea y de la iglesia Antioquía. Esta es la tercera, hay que ver si no hay una cuarta después y después una quinta. Porque ninguna de ellas les satisface ni tampoco los hace sentir bien. Si la actual, es decir, la iglesia actual donde están, empieza a dar señales de lo mismo, pues buscaremos a otra. Inmigraremos y cogeremos nuestras cosas y nos vamos. Mis hermanos amados, la conclusión que hace el apóstol Pablo no es que ellos salgan de ahí. Y eso es lo que vamos a ver. En este último capítulo, la conclusión de Pablo no es, hermanos, ¿saben qué? No hay remedio, salgan, no. Más bien les dicen que permanezcan allí demostrando que todas las cosas que ellos hacen las deben hacer por amor al Señor. Todo lo que ustedes hagan deben hacerlo por amor al Señor. Por eso hemos titulado este mensaje: todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué, hermanos? Con amor. Todas las cosas sean hechas con amor. Desde el tornillo que ponemos en la pared, desde la comida que preparamos los domingos, desde la limpieza que se hace en el culto, desde las alabanzas y los himnos que cantamos, desde la predicación y desde todo lo que se hace en los grupos de esta iglesia, debemos hacerlo ¿cómo? Con amor. Y la primera enseñanza que vamos a mencionar de este último capítulo 16 de Corintios es que los corintios debían demostrar su amor, pero de una manera práctica. Ellos debían demostrar su amor a los hermanos por medio de su dinero. Por medio de su dinero. De una forma práctica. A muy pocos o a muy poca gente le gusta que le toquen el bolsillo. En esta iglesia no se predica de dinero casi nunca, pero hoy tengo que predicar de dinero porque el texto mismo nos guía a predicar de dinero. El apóstol Pablo responsabiliza a esta iglesia gentil, es decir, a la iglesia de Corinto, a ayudar a los hermanos de Jerusalén. Le dice, esa es una responsabilidad que ustedes tienen. No es una opción, no es una sugerencia, es su obligación. Ustedes están obligados a ayudar, a sacar de su bolsillo para ayudar a los más pobres, a los más necesitados. Leamos los versículos del 1 al 4. Mire lo que dice. En cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de la región de Galacia.
Cada primer día de la semana, cada domingo, todos ustedes, cada uno de vosotros, ponga aparte algo. ¿Cómo dice, hermanos? Según haya prosperado. No lo que yo quiero, no lo que yo siento, no lo que me sobró y lo puse ahí en la mesita y me lo traje a la iglesia para dar las moneditas. No, según haya prosperado. Es decir, según lo que usted haya producido, usted de eso va a separar y va a dar consistentemente, congruentemente con lo que Dios le ha dado. Así ellos tenían que dar. Es triste, hermanos, cuando una iglesia tiene que dar porque se le exige. Eso es triste. La iglesia tiene que dar por amor. No porque se le exige, no porque se le recuerde, no porque lo pongamos en un listado y los avergoncemos. No. La iglesia, la actitud primordial es dar con amor. De mi propia voluntad, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque no es Pablo hablando, hermanos, es Dios hablando. Esta es la palabra de Dios, no es la palabra de Pablo. Según usted haya prosperado. Eso significa que de lo que yo he ganado, voy a decir, bueno, Dios me prosperó en esto, entonces yo voy a dar esto que está aquí. No lo que me sobra. No lo que me alcanza, porque a veces nos gusta hacer un presupuesto y ponemos aquí, a ver, paseo, salida, viaje a Estados Unidos, regalos, y después decimos, bueno, pero es que y sobraron 80 centavos, no me alcanza. No, la porción que nosotros damos para la obra del Señor no es lo que nos alcanza. Debe ser algo que yo he presupuestado según lo que Dios me prospera. ¿Cuántos son profesionales aquí? No levante la mano. No levante la mano. ¿Cuántos tienen un trabajo fijo todos los meses? ¿Cuántos de nosotros percibimos una remuneración por la gracia de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos habilidades adquiridas con el tiempo? Los diseñadores, les cuesta diseñar bien, ¿sí o no, Doris? Les cuesta, no ha de ser fácil. Los contadores no llevan las cuentas perfectamente al principio, pero después con el tiempo llevan las cuentas, pero son los mejores contadores. Y así cada una de las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, nos ha costado, pero Dios ha sido por su gracia fiel con nosotros para permitirnos tener eso. Pero a veces nos olvidamos de quién nos ha dado las cosas. Por eso Pablo les dice, no den lo que quieran, den según ustedes hayan prosperado. Que dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré. Eran hermanos de confianza, los escogían, eran los tesoreros de esa época, gente de confianza que manejaba el dinero, las cuentas. A estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén, dice. ¿Por qué a Jerusalén? Vamos a ver eso. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos del 25 al 27. Ellos eran responsables y les dice Romanos 15 del 25 al 27. Mire lo que dice. Mas ahora voy, ¿a dónde? A Jerusalén. Miren. Pablo estaba en ese momento, estaba en Corinto, escribiéndole una carta a los romanos. Miren, él estaba en Corinto, escribiéndole una carta a los romanos y le dice,
ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya, ahí estaba incluido Corinto, estaba incluido Tesalónica, Filipos, Berea, etc. Dice que ellos tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿en dónde? En Jerusalén. Pues les pareció bueno y son ¿qué cosa? Deudores a ellos. ¿Pero por qué ellos van a ser deudores? ¿Que les hicieron algún favor? Porque si los gentiles, dicen, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Es decir, los hermanos de la iglesia de Corinto y otras iglesias más habían entendido que era justo llevar una ofrenda a estos hermanos, porque así como Dios los había bendecido con tanta riqueza espiritual por medio de las bendiciones espirituales dadas a los judíos, de esa forma también era justo que estos hermanos gentiles compartan de las bendiciones materiales que Dios les había dado a ellos. Miren, los hermanos de Jerusalén no habían tenido bendición económica en esa época. Pero los gentiles hacían buena plata. Dios permitió que los gentiles tengan mayor recursos, mayores ingresos económicos. Cuando el Señor Jesucristo habla con una mujer samaritana, le dice que la salvación ha venido al mundo por medio de los judíos, en el sentido que el Antiguo Testamento vino por medio de los judíos. Ustedes saben que los autores del Antiguo Testamento eran judíos. La mayor parte del Nuevo Testamento que nosotros tenemos ahora también fue escrito mayormente por judíos. Entonces Pablo dice, si los gentiles se han beneficiado, nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, nos hemos beneficiado de todas estas cosas que Dios dio al pueblo de Israel, al pueblo judío. Que allí llega el Mesías, que ahí nace Jesús. Y de ahí el Evangelio empieza a ser proclamado y predicado en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo dice, si los gentiles se han beneficiado de todas estas bendiciones, entonces ellos son deudores en sus riquezas económicas. Ahora, ¿por qué ellos eran pobres? Porque estamos hablando de que los hermanos en Jerusalén estaban viviendo situaciones de pobreza extrema. Y la primera razón es que la ciudad de Jerusalén en aquella época era el centro religioso más importante del mundo. Estaba sobrepoblada Jerusalén. Había mucha gente allí. De manera que esto produce un agotamiento bastante grande en la economía de esta ciudad. No había trabajo, todo el mundo estaba buscando trabajo. Los puestos de trabajo eran muy peleados. Tanto así que los judíos empiezan a viajar a otros lugares, empiezan a emigrar a otros lugares para traer o enviar plata a Jerusalén, más o menos como cuando nosotros pasamos aquí, mucha gente, muchos de nuestros familiares, padres, tíos, hijos, empezaron a emigrar a los Estados Unidos y de allá empezaban a enviar dinero. Otros iban a España, otros iban a Italia y así. Lo mismo estaba pasando en ese momento. La segunda razón era que los judíos que se convertían
al Señor eran perseguidos por su fe. No tenían trabajo así de fácil por el mismo hecho de ser cristianos. Al cristiano no se le iba a dar trabajo, más bien lo querían matar. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 7 cómo Esteban, un hombre gentil que se convierte al cristianismo luego de predicarles a ellos las escrituras, fue apedreado. No era fácil conseguir trabajo para ellos a causa de la persecución que vivían. En tercer lugar, los extranjeros que se convertían en Jerusalén, recuerden que a Jerusalén iban muchos extranjeros, que se los llamaba prosélitos. Los prosélitos eran los extranjeros o los gentiles que acogían la fe judía. Cuando ellos se convertían al Señor, iban a Jerusalén, los cristianos de una manera un poco clandestina empezaban a predicarles por la persecución. Los extranjeros decidían quedarse a vivir allí, decían, nosotros no nos vamos a ir de aquí, queremos seguir siendo discipulados, queremos vivir junto a ustedes, porque aquí conocemos a Dios, conocemos su palabra. Entonces, todas estas cosas estaban, hermanos, haciendo que las necesidades cada día crezcan y crezcan. Tanto así que en Hechos se dice que tenían que vender sus propiedades y sus herencias. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Estaban juntos y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Por qué tenían que vender sus propiedades y sus bienes? Mucho tiempo me pregunté, pero ¿por qué tenían que vender sus propiedades y sus bienes? Porque uno siempre se imagina lo que sucede en nuestra iglesia, ¿no? Uno trabaja, uno gana y aporta en la iglesia. Pero ellos tenían esta necesidad de vender sus bienes, sus casas, quizás sus terrenos, y los repartían, dice, a todos según la necesidad de cada uno. Y en cuarto lugar, porque en aquellos tiempos hubo una hambruna en la tierra. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 27. Hechos capítulo 11, versículo 27, perdón. En aquellos días hubo unos profetas, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría, ¿qué cosa? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Miren, era socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea, la provincia de Judea, la capital era Jerusalén. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y la iglesia gentil entiende esto. Ellos, hermanos, entienden que dar para la obra del Señor, que dar para los hermanos, que dar para las necesidades. La iglesia tiene esta cualidad de administrar bien los bienes. Gracias a Dios, en las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera hay un cuerpo administrativo, hay un tesorero, hay una persona encargada de contar, hay una persona que lleva la contabilidad. Se trata de llevar transparencia en las cuentas. No es que el pastor viene el sobre y se lo lleva a su casa y de aquí yo administro lo que yo quiero. Lo que sí pasa en algunas iglesias.
todo lo que se recoge lo lleva el pastor y el pastor verá cómo lo que hace y que no hace. Pero en esta iglesia y en muchas de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera no pasa eso, no debería pasar y es prohibido que pase. Una iglesia puede ser sancionada si esto sucede. De esa manera, como iglesia, tenemos nosotros la obligación de administrar los bienes para que dentro de nuestra iglesia, e incluso conociendo que hay necesidad afuera, esta iglesia se conozca por ser una iglesia que ayuda también a los pobres. La iglesia de Antioquía debe ayudar a los pobres. Mucho más si sabemos que aquí hay hermanos que no tienen. Mucho más. La primera cosa que vemos en este pasaje como algo bastante importante es que los hermanos de la iglesia debían demostrar su amor a los hermanos por medio de su dinero. Y la segunda cosa importante que vemos en este pasaje es que hay una obligación que Pablo les recuerda a los hermanos, a los creyentes que aman sinceramente a Dios. Versículo 13 de 1 Corintios 16 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Miren ustedes, velad y estar firmes. ¿Por qué debemos velar? ¿Cuál es la necesidad de velar? ¿Por qué yo debo de estar despierto? Porque la palabra velar hace referencia a no dormirnos, a estar apercibidos como soldados que están listos si el enemigo aparece en cualquier momento. Cuando nosotros, queridos hermanos, entendemos que la palabra velad significa tomar la decisión de no dormir. ¿Cuántas veces quizás nos hemos encontrado en la necesidad de no dormir por alguna situación? Quizá porque debemos cuidar de algo muy valioso, o quizá porque debemos esperar a alguien muy importante y no tenemos otra opción. El Señor nos dice que nosotros debemos tener esta actitud. Si nosotros, hermanos, dejamos la predicación de la palabra de Dios en nuestra iglesia, si nosotros dejamos de lado la exposición bíblica, como ya está sucediendo en muchas iglesias, donde lo que se predica es otras cosas, donde lo que se predica es simplemente para que la gente pueda tratar de vivir bien sus vidas durante la semana, entonces han decidido dejar de velar. Están dormidos, no saben lo que Dios quiere hacer, no saben lo que va a pasar en el futuro. La semana pasada el predicador, nuestro hermano David Arias, decía que hay mucha gente y muchas iglesias donde él va y cuando le toca predicar sobre la resurrección de los muertos, cuando le toca predicar sobre la segunda venida de Cristo, la gente se desanima y no quieren escuchar esas cosas. De hecho, eso no se predica nunca. Si nosotros como iglesia dejamos de predicar la palabra de Dios, vamos a dejar de velar y nos vamos a dormir. Y vamos a vivir como que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Tratemos de aprovechar bien nuestra vida aquí y ahora. Disfrutemos al máximo todo lo que esta vida nos ofrece, porque mañana no va a pasar nada. Eso pasa cuando tú y yo nos descuidamos de su palabra. ¿Cómo podremos saber y recordar lo que es nuestro llamado
si no aprovechamos cada tiempo y cada espacio para mirar a Cristo en su palabra, para encontrarnos con Él en su palabra. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo se está desperdiciando el día de hoy sin que los cristianos estemos en su palabra? ¿Cuántos libros se han escrito? ¿Cuántos libros se han impreso en el mundo que ignoran la predicación bíblica? ¿Cuántas prédicas están pasando en las redes y cuántas prédicas están saliendo al aire? ¿Cuántos recursos se están invirtiendo en estas prédicas sin que la gente pueda, por medio de ellas, conocer a Cristo y conocer lo que Cristo exige de sus discípulos, de sus hermanos? ¿Cuántas horas invertidas? A veces parece que vivimos como si todo esto fuera a durar para toda la vida, hermanos. A veces pensamos que todo lo que estamos viviendo aquí va a durar para toda la vida. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, y ustedes lo leyeron, las lenguas acabarán. ¿Se acuerdan? La profecía acabará. Los cultos acabarán. Hermanos, los cultos en las iglesias acabarán un día. La oportunidad de apoyar en la obra de Dios con nuestro dinero también acabará. ¿Cuándo piensas dar para la obra del Señor? ¿Qué estás esperando? Todo esto, todo lo que hacemos, terminará. Un día la puerta se cerrará para quienes despreciaron a Cristo como el Señor de sus vidas. Se cerrará tal cual se cerró la puerta del arca de Noé. ¿Cuánto tiempo Noé estuvo predicando a su pueblo para que ellos entren en el arca? Lo que hicieron fue, se burlaron, lo insultaron, lo menospreciaron, le dijeron que estaba loco. Algunas referencias a velar nos da el Señor por medio de su palabra. Debemos velar porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Debemos velar porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Mateo 24:42. Porque el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Primera de Pedro 4:7. Para no entrar en tentación. Mateo 26:41. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Esa es la actitud que debía tomar la iglesia de Corinto. Luego les dice, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cuántos de nosotros estamos esforzándonos en las cosas en las que Dios nos ha dado? En tus dones, en los dones que tú has recibido, en los talentos que tú has recibido, ¿te estás esforzando? ¿Los estás usando? ¿Te estás capacitando? La raíz de la palabra que se emplea en el idioma griego aquí, para cuando dice portaos varonilmente, es andrizó. Lo que significa actuar como un hombre maduro. Cuando el apóstol Pablo dice pórtense varonilmente, no le dice que se porten como masculinamente, no. Lo que está diciendo es pórtense como un hombre hecho y derecho, maduro, que tienen claro cuáles son sus responsabilidades, que se esfuerza, no importa las circunstancias que vengan. Los padres de familia tenemos hijos a quienes cuidar,
tenemos una esposa a quien cuidar, tenemos un hogar a quien cuidar. Y hermanos, si no nos viene el dinero por un lado, tenemos que ver por otro lado por dónde nos viene. Tenemos que buscárnosla. No nos vamos a quedar sentados allí llorando que no tenemos dinero. Tenemos que hacer algo. De la misma forma, Pablo les dice, pórtense varonilmente como hombres maduros, valientemente en medio de las circunstancias que puedan venir. Actúen con esfuerzo en todo lo que hagan. Den lo mejor de sí, como si lo que tuvieran enfrente es una oportunidad que se le ha dado a esa persona entre millones y millones de gente. ¿Usted sabía que la oportunidad que usted tiene el día de hoy para ejercer los dones y los talentos que Dios le ha dado ha sido un privilegio entre millones y millones de gente? ¿Usted sabía eso? ¿Se imagina que lo que usted ha recibido ha sido de entre millones y millones de gente? Pero ¿cómo actúan muchos cristianos el día de hoy ante las oportunidades que Dios nos da para servirle y honrarle? ¿Cómo actuamos? Somos irresponsables, hermanos. Actuamos, hermanos, como si no hubiéramos recibido nada. Como si la vida que tengo ahora la voy a tener siempre y la felicidad que tengo ahora y el gozo que tengo ahora lo voy a tener eternamente y para siempre. Así estamos actuando, viviendo el aquí y el ahora, disfrutando lo temporal, no viendo en lo eterno. Cuando nosotros ponemos esfuerzo a las cosas del Señor, sea esto servir en la iglesia, compartir el evangelio, tener tiempo de oración, pasar tiempo en su palabra, ayudar a los necesitados, hermanos, es ahí cuando demostramos que amamos verdaderamente al Señor. Si no es así, debemos cuestionarnos. Debemos preguntarnos si el fruto de la salvación, ¿usted sabía que el fruto de la salvación, el fruto de reconocer que somos salvos es tener un corazón agradecido? Tanto así que queremos obedecer al Señor en lo que más podamos. Eso es el fruto de la salvación, no es al revés. Nosotros no obedecemos al Señor para ser salvos. No, es que si no obedezco al Señor a la final no voy a ser salvo. No, es todo lo contrario. Cuando Dios nos salva, el fruto de que somos salvos es un corazón agradecido, que rebosa en obediencia, que rebosa en trabajo, que rebosa en actitud positiva para su obra. Eso es el fruto de la salvación. Hermanos, no venimos aquí a la iglesia para decirles, hagan esto para ganar el favor de Dios. No, quien recibe el favor de Dios en su vida no tiene otra actitud más que ser agradecido, que decir, no importa, lo doy todo. Y no me refiero al dinero solamente. Porque el dinero tiene mucho que ver en esto. Nosotros obtenemos el dinero con esfuerzo, con nuestra salud, con nuestra vida. O sea, el dinero básicamente vendría a representar nuestra vida. Porque nos sacrificamos para tenerlo, ¿sí o no? Trabajamos duro para tener el dinero. Por eso, si yo no quiero, hermanos, despojarme de lo que Dios me bendice, yo lo que estoy demostrando es que mi vida no se la doy a Él. Porque nos cuesta. El fruto de un corazón que ha recibido gracia, misericordia,
es agradecimiento. No seamos malagradecidos, hermanos. No debiéramos ser malagradecidos, porque eso no produce nuestra salvación. Nuestra salvación es servir más y más y más y más y seguir viendo qué más podemos hacer por la obra de Dios. Conclusión, nuestra actitud con el dinero demuestra a qué amamos más. Hermanos, si los corintios no eran generosos con los más pobres, con los necesitados, con la obra del Señor, lo único que ellos estaban demostrando es que no habían recibido algo que iba a encender sus corazones. Nuestra actitud con el dinero demuestra a qué amamos más. Recuerden eso. Nuestra actitud con el dinero. ¿Qué hacemos con el dinero, hermanos? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Alguna vez te has puesto a sumar todos los gustos que te das en el mes? ¿Alguna vez te has puesto a sumar todos los gustos, esos gustitos que uno se da en el mes? Todas las cosas que te compras solo para tener una vida más tecnológica y más placentera. ¿Lo has comparado con lo que das para la obra de Dios? Si tú pones en la balanza lo que das para la obra del Señor y lo que tú utilizas para tener una vida más placentera, queremos vivir mejor, dándonos buenos gustitos de la vida. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué no me alcanza el sueldo para dar en la obra del Señor? Queridos hermanos, no dejemos de velar en estas cosas importantes. Dios nos exige como iglesia permanecer velando en todo tiempo. Lo que no quiere decir estar metido en el templo en ayunos y vigilias, porque mucha gente hace estas cosas simplemente para buscar un supuesto poder y jactarse ante los demás que oran muchas horas, que pasan mucho tiempo en la iglesia. Velar significa no dormirnos. Velar significa no dejarnos derrotar por todo aquello que acecha nuestras vidas para no agradar a Dios, demostrando que el amor que tenemos por Él es genuino. Mis amados hermanos, esta es la conclusión del apóstol Pablo en esta primera carta. Todas las cosas que ustedes hagan deben ser hechas con amor, en congruencia con lo que han recibido, con su salvación. Es nuestra elección el día de hoy poder vivir así, actuando, reconociendo que Dios nos ha dado una oportunidad que solo la tendremos mientras dure nuestra vida o cuando venga el Señor Jesucristo. No tenemos esta oportunidad para siempre. Ustedes no saben cuando el Señor me permite predicar por su gracia, o el Señor me permite dirigir las alabanzas, lo hago como si fuera la última dirección y la última predicación que voy a tener esa semana. Predico con el mayor gozo y la mayor pasión, como si no hubiera otro domingo más para hacerlo, porque no sé si llegará. ¿Qué hay de todos nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a su obra? Oremos.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque siempre ella trae a relucir aquellas cosas que están escondidas, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y por medio de tu palabra nos recuerdas una vez más cuáles son, Señor, nuestras responsabilidades como tus hijos, Señor. Que debemos vivir y debemos actuar congruentemente con lo que hemos recibido. Queremos honrarte, queremos bendecirte. Anima, Señor, a los que están desanimados. Ayuda a los que no pueden, Señor, quizás vencer alguna cosa en su vida. Trae arrepentimiento a aquellos que todavía no podemos dejar el pecado. Trae fe, Señor, a nuestras vidas para seguirte, amándote a ti como primera cosa en nuestra vida. Trae la fe necesaria, Señor, para creer que tú, Señor, suples nuestras necesidades y para creer, Señor, que eres tú el que nos das todas las cosas. No nos dejes, Señor, aferrarnos a este mundo, porque no somos de este mundo, Señor.